tardes. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Mi nombre es Ramiro Torres y, como ha dicho nuestro compi, soy especialista en DevSecOps en una empresa que se llama Babel. ¿Vale? En Babel nos dedicamos a hacer desarrollo seguro y el día de hoy quiero hablaros un poco de cómo nosotros hacemos las cosas en nuestra empresa, en nuestra organización, para ayudar al resto de organizaciones dentro de lo que es el tema de la seguridad dentro del desarrollo de software. Concretamente vamos a centrarnos en lo que es Docker y Kubernetes, ¿de acuerdo? Si veis aquí, tenemos los 4 fundamentos, por así decirlo, básicamente el índice de la agenda que vamos a llevar el día de hoy. Tenemos una introducción en la que veremos cómo aplicaríamos o por qué es necesario aplicar esa seguridad dentro del desarrollo de software. Veremos las buenas prácticas de seguridad en Docker para hacer nuestras imágenes y contenedores más seguros, o a prueba de balas, como lo hemos llamado a la presentación. Y luego también veremos la parte de buenas prácticas de seguridad en Kubernetes para que nuestros clústeres y nuestras aplicaciones en la nube también tengan esa capa de seguridad extra. Bueno, Docker y Kubernetes son unas plataformas, una tecnología que ayudan muchísimo a la hora de agilizar y sobre todo de escalar nuestras aplicaciones, pero eso conlleva muchas veces a que tenemos materia de seguridad por la parte de detrás. Aquí, si os dais cuenta, he resumido rápidamente lo que vamos a ver el día de hoy, pero, como os he dicho, luego por detrás hay mucho más. A alto nivel estamos viendo esto. ¿Por qué es necesario aplicar estos mecanismos de seguridad en el desarrollo de software? Lo vemos aquí. Quiero que os fijéis sobre todo en la primera de las noticias, que vemos que el 93% de las empresas han visto comprometidas la seguridad de Kubernetes en el último año. Esta noticia es de 2022, pero esto se ha ido agravando poco a poco a medida que ha avanzado el tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque desde el COVID, sobre todo, hemos visto un incremento en un 70% de esas actividades criminales, y yo creo que a día de hoy ya no es noticia que ninguna organización está exenta a que sean atacadas por estos agentes maliciosos o estos agentes criminales dentro del campo de la ciberseguridad. Y vemos cómo ha aumentado dentro del año siguiente, 2022-2023, ha aumentado un 38% estos mismos ataques. ¿Vale? Esto conlleva como pérdidas económicas, pérdidas de tiempo intentando resolver esos ataques o esas vulnerabilidades que hemos tenido, pérdidas de clientes y pérdida de la reputación sobre todo. Pero tranquilos, no está todo perdido. Nosotros lo que hacemos o el beneficio que podemos ofrecer a la hora de asegurar o meter esa parte de seguridad en el desarrollo de software es reducir las vulnerabilidades, tenemos menos costos, sobre todo implementando esa seguridad desde el principio, tenemos una mayor confianza de nuestros usuarios y nuestros clientes y, sobre todo, creo que es un tema que ahora mismo está en efervescencia, el tema del cumplimiento normativo. Hablando de cumplimiento normativo, quiero mencionaros las dos normativas NIS 2 y DORA, que si no las conocéis, pues podemos ver un poco, si más adelante. No lo centraré mucho en esta normativa, pero podéis echarle un ojo. Sobre todo NIS 2, que se ocupa en la seguridad de la cadena de suministro, y DORA, que va a impulsar el enfoque de seguridad basado en riesgos para el desarrollo de aplicaciones, sobre todo en el sector financiero, que es lo que nos interesa mucho. Ahora que estamos con el tema de la normativa, pues algo que tenemos que tener en cuenta. Y ahora, visto por qué nosotros deberíamos de meter esa seguridad o esa capa de seguridad dentro del desarrollo del software, podemos ver las buenas prácticas de Docker y Kubernetes o entrar un poco en el meollo de la situación. Como os he dicho, le he centrado un poco mix técnico y gente no técnica para que nos entendamos. Nosotros, cuando desarrollamos una aplicación dentro de un contenedor, tenemos que crear un Dockerfile, que es ese ficherito que ves allí, y normalmente una buena práctica sería utilizar imágenes oficiales de Docker como base. ¿Por qué? Porque normalmente, si utilizamos un sistema operativo completo, como Ubuntu, puede ser el caso, tenemos que instalar todas las paquetes o todas las dependencias de ese sistema operativo para utilizar simplemente una aplicación que vamos a correr en Node. Pues si utilizamos directamente la imagen oficial de Node, podemos tener un Dockerfile más limpio, tenemos una imagen oficial que está verificada y construida por las mejores prácticas de seguridad ya de expertos. Pero no solamente nos tenemos que centrar en, como os he dicho, en elegir la imagen oficial, sino también tenemos que tener en cuenta qué versión o qué imagen estamos utilizando. Por defecto, si no ponemos nada, como veis en la imagen de la izquierda, si no utilizamos nada, utilizaremos la etiqueta Latest, que suele ser la versión más actualizada de nuestra imagen. ¿Qué ocurre con esto? Que utilizaremos las últimas actualizaciones en tecnología, pero estamos abriendo una brecha a la seguridad desconocida porque básicamente no tenemos mucha idea de lo que hay. En su caso, pues una buena práctica sería utilizar una versión específica y cuanto más específica, mucho mejor. ¿Vale?
En Docker Hub pues, podemos encontrar una gran variedad de imágenes con sus tags correspondientes. Aquí quiero destacaros simplemente dos. Si os dais cuenta, podemos utilizar versiones basadas en Debian o versiones basadas en Alpine. ¿Qué ocurre con esto? Que aquí también tenemos que elegir qué versión utilizar, porque no es lo mismo utilizar una versión de sistema operativo completa a una un poquito más chiquitita. Si utilizamos una versión completa, como la imagen de la derecha, vemos una imagen mucho más pesada en Debian que por la parte de Alpine. Eso hará que nuestra imagen de tamaño sea más grande, por lo tanto tendremos más vulnerabilidades. Tendremos una superficie de ataque o una superficie donde tenemos más vulnerabilidades y, sobre todo, introduciremos ese concepto de seguridad al principio, en vez de utilizar esas imágenes más pequeñitas donde nosotros podemos ir añadiendo cosas. Y el beneficio de utilizar esas imágenes pequeñas, vemos que tenemos menos espacio de almacenamiento, será una transferencia más ligera para todos los sentidos y reducimos esa superficie de ataque lo más mínimo posible. Aquí también tenemos, como he dicho, el tamaño importa, ¿vale? Entonces, aquí necesitamos que dentro de nuestra imagen solamente estén los ficheros que queremos. Hemos visto antes una aplicación, o he puesto el ejemplo de una aplicación en Node. Por ejemplo, los que sabéis algo de desarrollo o estamos enfocados un poco más en desarrollo, si utilizamos la carpeta Node módulos no tendría que estar aquí, igual que los readmes y demás. Son cosas que realmente no necesitamos para la ejecución de nuestra aplicación. Pues una buena práctica sería utilizar ese fichero docker ignore para poner todo lo que no necesitemos y eso nos añada a nuestra imagen final. Y sobre todo, la parte importante es el último punto que he puesto, que evitaremos exposición involuntaria de secretos. Otra buena práctica que solemos seguir es la construcción de imágenes multietapa. Esto es un poquito más avanzado, ya que nosotros normalmente cuando desarrollamos una aplicación necesitamos las herramientas de desarrollo, herramientas de compilación, todo lo que tiene que ver con los tests e incluso los archivos temporales. Eso es cosa que no queremos meter dentro de nuestra imagen. Pues por ese motivo debemos de intentar especificar exactamente lo que queremos dentro de eso, ya que aumentará el tamaño de la imagen y por lo tanto aumentará la superficie de ataque. Os he puesto un ejemplo, por ejemplo, una aplicación en Java o en Gradle o Maven. ¿Qué tenemos aquí? Pues simplemente que lo que necesitamos, es decir, esas herramientas de compilación, de creación, solamente las necesitamos en la primera etapa, pero luego realmente para que nuestra aplicación se ejecute no haría falta tenerlas. Aquí vemos un ejemplo un poco más detallado. Vemos que tenemos una imagen, un worker field, con una etapa de build y una etapa de runtime, todo en escala, en la misma, y una práctica buena sería separar ese Dockerfile en dos etapas de build. La primera sería la etapa en la que compilamos, metemos todo en los paquetes y luego simplemente utilizaremos la otra etapa para ejecutar nuestra aplicación. ¿Bien? Y luego vamos a hablar del tema de los usuarios. Por defecto, en Docker siempre viene por defecto el usuario root. ¿Qué ocurre con eso? Que si un atacante consigue acceso al contenedor, potencialmente tendrá acceso root también al host, es decir, a la máquina subyacente. Por lo tanto, será un vector de ataque con escala de privilegios más fácil que realmente implementar estas buenas prácticas. Crearemos un usuario, dedicaremos un grupo, establecemos los permisos necesarios y cambiaremos usuario root. Esto, creo que os quedéis con esto porque cuando pasemos a Kubernetes tiene ahí un poquito de chicha. Y luego ahora venimos con la parte de buenas prácticas en Kubernetes. Normalmente ahora mismo, en la actualidad, la mayoría de aplicaciones que están en la nube están ejecutadas en Kubernetes o están corriendo en clústeres de Kubernetes. ¿Qué ocurre con eso? Que mucha gente, aquí creo que no, pero mucha gente que no sabe sobre el tema, piensa que al estar en la nube está protegido. Y es un mito que normalmente pues, intentamos desmentir, ya que no es la realidad como tal. ¿Qué ofrece Kubernetes? En cuanto a seguridad, poca cosa por defecto. Kubernetes está centrado muchísimo en el rendimiento. Nuestras aplicaciones van a ir fenomenales. Pero si nosotros no nos centramos en la parte de seguridad, vamos a tener unos problemas enormes a futuro. Si os dais cuenta, tenemos no solamente, como en Docker, tenemos que proteger una parte, sino aquí tenemos que proteger la infraestructura subyacente, la plataforma en Kubernetes y además nuestras aplicaciones. Es decir, la cosa ha subido 3 niveles o unos cuantos más. ¿Qué ocurre con esto? Tenemos varias prácticas, al igual que antes. Una de las buenas prácticas sería un escaneo de imágenes.
Podemos escanear nuestras imágenes. Esto es una etapa de CI/CD en una pipeline reducida tradicional, en la que hacemos la etapa de test, la etapa de build, luego la llevamos a nuestro repositorio y luego la desplegamos. ¿Qué ocurre con esto? Que si nosotros en nuestro Dockerfile tenemos todas estas capas de instalación de herramientas, creación de usuarios, creación de archivos y ejecutamos la aplicación o la parte de ejecución de aplicación, estamos metiendo bastante ruido, aparte de posibles vulnerabilidades en las herramientas del sistema operativo, en esas librerías o dependencias innecesarias, y además podemos meter pues, código que no queremos o que lleve malware incrustado dentro de él. ¿Vale? ¿De qué manera nos podemos ayudar? Pues, bueno, perdón, antes de continuar. Si un atacante, en este caso, consigue ese acceso, como os he dicho, a ese pod, he puesto ahí, eso parece un contenedor, pero realmente luego explicaré un poco más esto. Pero básicamente, si el atacante consiguiera acceso al contenedor, podría tener acceso al host, como os he dicho antes, al host que está subyacente, es decir, acceso a la máquina completa. Podría leer los archivos del sistema y además leer la configuración de Kubelet. Kubelet simplemente es como el orquestador, la persona que está dirigiendo todo el entorno de Kubernetes y cómo funciona. ¿De qué manera nos podemos nosotros preparar para esta parte? Pues utilizando herramientas que seguramente hayáis oído hablar de ellas, como Snyk o Trivy de Aqua Security, en las cuales le hacemos un escaneo de esa imagen en nuestra etapa de build, pero no solo nos quedaremos ahí, sino también cuando llevemos esa imagen a nuestro repositorio también tiene que estar escaneándose continuamente. Es decir, aquí no solamente, mucha gente se centra solamente en la primera etapa y luego, vale, ha pasado la primera etapa y la segunda me olvido de ella. Os había dicho antes que os quedarais con la parte de los usuarios. Aquí volvemos a ver un poco a la izquierda, veis una imagen donde hemos puesto esas buenas prácticas. ¿Qué ocurre con Kubernetes? Kubernetes utiliza esos manifiestos, que son esos ficheros que veis a la derecha, con los que se pueden sobreescribir, o estamos sobreescribiendo lo de nuestra configuración directa de nuestro contenedor. Entonces, en ese caso, si no aplicamos estas buenas prácticas, pues podemos llegar a problemas de seguridad más adelante. Malas prácticas, usar usuarios root o usuarios con privilegios, y unas buenas prácticas, lo que tenemos aquí, crear usuario y permisos, perdón, crear usuario y grupos dedicados, establecer permisos necesarios y cambiar un usuario no root. Bien, seguimos con usuarios, pero esta vez vamos a hablar de usuarios y permisos. Por defecto, Kubernetes no tiene esa gestión o no gestiona usuarios, tendrían que hacerlo los administradores de Kubernetes. Y aquí es donde involucramos la parte de autenticación y autorización. ¿Cómo lo hacemos? Con un RBAC, con un control de acceso basado en roles. Y así podemos permitir que solamente las personas que nosotros queremos o el usuario que nosotros queremos pueda acceder al espacio de nombres de la aplicación o al espacio de nombres de la base de datos. Y ahora hablando de las conexiones que hay en Kubernetes, podemos ver lo siguiente. Antes os había dicho que parece eso es un contenedor, pero realmente son pods. En Kubernetes llamamos pod a la unidad más mínima que maneja Kubernetes. ¿Vale? No hay que confundir un pod con un contenedor. Aquí realmente dentro de un pod podrían haber varios contenedores corriendo, no es lo habitual, pero puede pasar. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que cada pod se puede comunicar por defecto con cualquier otro. Si un atacante consigue acceso a uno de esos pods, pues puede comunicarse con el resto. ¿Vale? ¿Qué ocurre con esto? Pues que esto podemos nosotros mitigarlo o utilizando políticas de red, o lo que conocemos, lo digo ahora más adelante, limitar esas comunicaciones con las políticas de red, como he dicho, o el controlar el flujo de la IP y de los puertos. No todos los pods deberían de comunicarse con los demás, y de esa manera, si un atacante ha conseguido acceder a uno de los pods, estaría limitado y ya no podría comunicarse con el resto, a no ser que nosotros se lo permitamos. ¿Qué ocurre más adelante? Que Kubernetes no cifra o no tiene por defecto cifrada la comunicación. La comunicación viaja en texto plano. Si un atacante consigue ver esa comunicación, pues la lee en texto plano y ya está. Aquí tenemos que definir las reglas de comunicación y utilizaremos Service Mesh. Aquí sería para otra charla, pero aquí si queréis investigar un poco, buscad esto. Pero básicamente sería el orquestador que está mirando cómo tienen que comunicarse esos pods en Kubernetes. Y luego habilitamos el MTLS entre los pods. El MTLS respecto al TLS habitual, disculpad,
es que aquí no solamente hacemos que el endpoint, es decir, el final, el servidor, no sea de confianza, sino también la persona que emite eso, es decir, los dos extremos tienen que ser de confianza. Vemos que en Kubernetes tiene un secreto que no es tan secreto, que básicamente tampoco los secretos están protegidos. La única protección, entre comillas, que lleva es que están configurados en base 64 y pueden ser credenciales, tokens secretos, claves privadas, y eso hace que nosotros, pues, si alguien tiene acceso y puede ver un secreto, puede ver el resto de los secretos. Y aquí podemos atacar esto de dos maneras. Primero, utilizando una solución propia de Kubernetes, que aún así tendremos que seguir nosotros administrándola de manera externa, y luego utilizar una solución de gestión de secretos de terceros. Por ejemplo, aquí he puesto el baúl de HashiCorp. El corazón de Kubernetes es el etcd. ¿Vale? Los secretos, los datos, toda la configuración de Kubernetes se encuentra dentro de esta gran base de datos. ¿Qué ocurre? Que si un atacante tiene acceso al etcd, a este corazón, podría hacer un bypass al API del servidor y por lo tanto tener acceso completo al clúster. ¿Qué podemos hacer en este caso? Pues colocar un firewall o cifrar los datos del etcd. Como hemos dicho antes, el corazón de Kubernetes no puede estar expuesto, de tal manera que si existen fuga de datos, pérdida de datos o ataques por ransomware, una manera muy lógica que tendríamos nosotros que prevenir esto es realizando esas copias de seguridad y ser capaces de restaurar el clúster en el caso de que pues, pase cualquier problema. Y por último, y no menos importante, tenemos la configuración de políticas de seguridad. No todo el mundo sabe las buenas prácticas dentro de lo que es la materia de seguridad dentro de Kubernetes. Por ese motivo, nosotros utilizamos un Open Policy Agent, que es un agente que está constantemente vigilando, es como un guardia de seguridad que está constantemente vigilando quién puede pasar y quién no puede pasar. Básicamente, cuando entramos por la puerta, nos hacen los controles, pues básicamente sería eso. Revisa la admisión, si la solicitud ha sido aceptada, adelante, pasas y todo va en concreto. Todo va para adelante. En concreto, hay otro que podéis buscarlo, pero básicamente esto no viene por defecto en Kubernetes, esto lo tenemos que nosotros instalar dentro de Kubernetes y así poder pues, gestionarlo más adelante. Y esto lo que hará es que no tengamos que estar nosotros creando esas políticas de seguridad, ni tampoco chequearlas manualmente, sino que automáticamente se estará comprobando y dar esos datos constantemente. ¿Cómo nosotros en Babel ayudamos? Pues básicamente una conclusión que quiero que os quedéis, que es muy difícil llegar a cero vulnerabilidades. Es el espacio idílico en el que todos queremos vivir, pero aún así el objetivo principal es llegar a un estado lo más seguro posible. Normalmente con estos cambios de conceptos, estos nuevas tecnologías y esta nueva cultura, por así decirlo, hace que sea muy difícil en las organizaciones empezar a poner estos nuevos mecanismos. Nosotros lo que ayudamos es sobre todo a implementar, hacemos un análisis de situación y luego ver cómo podemos echar una mano dentro de todo lo que hay. No solamente a nivel técnico, sino también un poco más a nivel de gestión y demás. ¿Vale? Y aquí simplemente para concluir, no tenemos que pensar en tenemos que meter esto sí, no, sino tenemos que pensar básicamente en cuándo lo empezamos a implementar, porque ya lo tenemos que implementar desde el comienzo, como os he dicho, o desde el principio, porque buscamos una seguridad desde el principio y es un proceso continuo. Muchas gracias por vuestra atención y ya está. Muchas gracias, Ramiro. Un fuerte aplauso. Muy Disculpa. bien, muy bien. Objetivo conseguido. Tenemos dos preguntas para usted. Cuéntame. Una dice, hoy en día muchas de las imágenes oficiales contienen vulnerabilidades críticas que provienen de la capa del sistema operativo. ¿Cómo cree que se debe de gestionar este riesgo subyacente? No sé quién le ha hecho la pregunta, ¿eh? No te preocupes. Si me dejas, justo es con una de las buenas prácticas Mira, que os he dicho... Ponte aquí en medio, Perfecto. que sales mejor en la cámara. Pues una de las prácticas sería el escaneo con estas herramientas, sobre todo que tenemos. Yo he puesto aquí alguna herramienta, vaya por Dios.
aquí, ahí. Alguna herramienta, entonces esto nos hará que estemos constantemente buscando eso y, como he dicho antes, en la parte de Docker, buscando sobre todo, aparte de estos escaneos, buscando esas imágenes creadas con las buenas prácticas. Porque muchas veces a mí me ha pasado y nos pasa mucho que queremos crear nosotros las cosas desde cero y no hace falta reinventar la rueda, sino ya tenemos algo creado por expertos y, aparte de, como te he dicho, elegir la versión más estable o la que nosotros consideremos más segura, ayudarnos de estas herramientas para poder, pues, observar tranquilamente qué puede estar ocurriendo en algo que no podemos ver a simple vista. Muy bien, visto. Segunda pregunta. ¿Es aconsejable usar Podman en vez de Kubernetes por seguridad? Yo con Podman he tenido poca experiencia, no te voy a decir, no te voy a mentir, he tenido poca experiencia. Lo que sí es verdad que he escuchado y por investigación que he hecho, se centra más en la seguridad. Ahora bien, no sabría responderte al 100%. Sí, no sabría. Sí que he escuchado que Podman se dedica mucho, o sea, se centra mucho más en la seguridad. Evidentemente aquí, como os he dicho, no es la práctica más básica, pero si nos metemos de lleno, hay herramientas como Nikto y cosas por el estilo y demás que podían ayudarnos, pero no te puedo dar una respuesta 100% certera. Muy bien, se agradece porque es una gran respuesta la tuya. Muchísimas gracias, Ramiro. Pido un fuerte aplauso para él. Muchísimas gracias. Gracias.